Bueno, chalón, chalón, esta es la Kal Sayit Kala, transmitiendo desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo. Y le damos gracias al Eterno por su inmensa misericordia, por su bondad, porque a través de su palabra podemos de verdad entender el camino para nuestra vida. Esta es la Morá Carolina Rodríguez, desde Bogotá, Colombia, a través de la Kal Sayit Kala, transmitiendo la parashá de hoy. Vamos a hacer la bendición antes de la lectura de la Torá. Baruch Adonai Ameburak, bendigan a Yahweh, el que es bendito. Baruch Adonai Ameburak Leolam Baed, bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bahar Banu Mikol, Amin Benatan Lanu et Torato, Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah a través de Yeshua HaMashiach. Damos gracias, Abacados, por esta palabra que hoy nos has instruido para poder entender y aplicar a nuestras vidas. Te pedimos, Abacados, que sea tu palabra la que nos instruya, la que nos muestre el camino, que prepares los corazones que la van a recibir, Abba, y que yo sea el instrumento para que fluya a través de mi boca. Yiyule Ratzon y Refebegion Liblefaneja, Yahweh Suribe Goali, Yiyule Ratzon y Refebegion Liblefaneja, Yahweh Suribe Goali, Yiyule Ratzon y Refebegion Liblefaneja, Yahweh Suribe Goali. Que los dichos de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean agradables ante ti, Yahweh, mi roca y mi redentor. Bueno, tenemos hoy la Parashá Shemot. La Parashá Shemot, entramos en el libro de Éxodo. Empezamos a estudiar el libro de Éxodo y en este libro de Éxodo tenemos mucha información que aprender. Y vamos a estudiar un verso de las Escrituras, que es Éxodo 1:12, dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Lo que puede ocurrir con el pueblo que sufre y confía a la misma vez, porque el pueblo de Israel fue un pueblo que sufrió una esclavitud y un yugo de opresión en Egipto. Y a través de esa opresión que sufrió el pueblo de Israel en Egipto, pudo aprender a adaptarse, a sostenerse y a confiar en su Elohim como ese Elohim proveedor y como ese Elohim que trae bendición a su pueblo a pesar de todas las circunstancias. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender como pueblo y hoy vamos a estudiarlo un poquito, de qué manera y cómo y qué referentes tenemos de cómo el pueblo ha sobrevivido a través del tiempo. Dentro de esta Parashá Shemot comenzamos a leer el libro de Éxodo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, versículo 1, como parte del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. De la Haftará tenemos el libro de Isaías 27, capítulo 27, versículo 6 al 28, 13, 29, 22 al 23 y Jeremías 1, 1 al capítulo 2, versículo 3. Y del Brit Hadashah tenemos Lucas del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 20. Bueno, vamos a entrar en materia de esta parashá. Esta parashá comienza, Shemot, con este primer versículo del libro de Éxodo que dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su palabra, con su familia. La palabra nombres, que es de donde deriva el nombre de este libro, de este segundo libro de la Torá, que no es Éxodo, sino su nombre original es Shemot, los nombres, deriva de este primer verso que dice, estos son los nombres. La palabra Shem significa nombre en el hebreo y de ahí se deriva la palabra nombres. Pero, ¿por qué nombres? Porque los nombres más importantes es que dentro de este libro Shemot vamos a encontrar los nombres del Eterno. Vamos a encontrar muchos nombres del Eterno que vamos a ir aprendiendo a medida que el camino va a ir avanzando.
y el Eterno se va revelando a su pueblo a través de este libro Shemot. La primera palabra que encontramos es esta, Shemot, que es los nombres de, y de ahí deriva el nombre de este libro. Entonces, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cuando cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Entonces nos habla el libro de Shemot de que José en ese momento muere en Egipto, y siendo muerto en Egipto es embalsamado en Egipto. Sí, embalsamado, aunque era una práctica egipcia muy autóctona de la cultura egipcia. Él es sometido a ese proceso y a través de eso su cuerpo es preservado para el momento en que salen nuevamente de Egipto para ir a la tierra que el Eterno ya le había prometido a Abraham. Entonces, sí, ellos se permearon de mucha de la cultura de Egipto y no nos extraña, porque ¿cuántos años vivieron allá? Muchísimos años. Y obviamente que José, siendo el visir de Egipto, fue embalsamado y enterrado con todos los honores en el imperio egipcio. Génesis 45 nos dice: ¿en qué parte de Egipto estaba Jacob y sus hijos? No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Y al darse a conocer a José y a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y lo dijo a grito entero, que toda la corte de Egipto se enteró. Y oyó también la casa del Faraón, dice la Torá. Entonces aquí vemos que él desgarró su corazón frente a sus hermanos, no ¿cómo se llama esto? En rencores, sino al contrario, derramó su corazón porque no aguantó más ocultar la identidad de él frente a sus hermanos. Entonces, como no aguantó ocultar más la identidad de él frente a sus hermanos, pues de esa misma manera es que él se da a conocer en ese grito desgarrador. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Porque estaban turbados, no pudieron responderle. Los hermanos estaban anonadados, no podían creer que era José. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y en ese momento crucial, ¿cierto? Ese momento de la Torá, dice: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de mi vida me envió Dios delante de vosotros. ¡Wow! ¡Qué posición de José frente a la ofensa de los hermanos, frente a la venta, frente a los desgarradores sufrimientos que sufrió José! Mira la posición de él. No nos pongamos tristes. El Eterno tenía un plan detrás de toda esta adversidad. Porque ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Cada vez que viene una adversidad, cada vez que viene una situación a nuestra vida, ¿qué es lo que tengamos que tener presente? La actitud de José. Porque José dice: no nos entristezcáis, no nos pongamos tristes, no se acongoje nuestro corazón porque viene el infortunio, porque viene una mala noticia, porque viene una enfermedad, porque viene una plaga, porque viene un virus, porque viene una pandemia, porque viene escasez. No nos entristezcáis. ¿Por qué? Porque el Eterno tiene un plan.
para darnos vida y darle liberación a su pueblo. El pueblo del Eterno no debe temer, porque el pueblo del Eterno si está obedeciendo y el pueblo del Eterno si está bajo el talid, la sombra del Omnipotente, es guardado por el Rey. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, les dice José. Fue el Eterno quien me envió, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ojalá todos pudiéramos ver lo mejor de las situaciones y al Eterno escondido en cada adversidad. Porque si podemos entender y discernir que es el Eterno el que nos está empujando a través de la circunstancia, llámese como se llame la circunstancia que tú estés pasando, el Eterno te está empujando a través de ella para que tú le veas a Él. A través de esa aflicción, a través de esa situación, Hashem permite que las situaciones adversas vengan y abrumen nuestra vida, nuestra situación, y Él permite que esas situaciones adversas sean en nuestra vida con un propósito, y es el propósito de darnos vida y darnos grande liberación. Y grande liberación, ¿por qué? Porque el Eterno quiere definitivamente mostrarnos su misericordia a través de las diferentes situaciones. Él quiere mostrarnos su fidelidad. Él está ansioso de poder extender su brazo y ver qué grande es nuestro Dios. Y aquí José le está haciendo ver a sus hermanos: no fue ustedes los que me enviaron, fue el Eterno. Es el Eterno quien ha permitido que todas las situaciones que tú vives, las vivas. Y la ha permitido, ¿por qué? Porque Él se quiere glorificar, porque Él es el Elohim sobre tu vida y sobre todo lo que nos pasa. Ahora, daos prisa, id a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Manda a llamar a su padre. Y bien importante, les dice: habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Una situación adversa, una venta de unos hermanos, unas envidias que se movieron alrededor de esa situación. ¿Para qué? Para que ellos pudieran ver y entender que todo tenía un propósito oculto, ya establecido por el Eterno. Y el Eterno tiene un propósito oculto en cada circunstancia y cada situación. Tenemos que pedirle al Eterno que nos revele cuál es ese propósito oculto. Ahora, miremos el lugar donde los mandó a vivir. Los mandó traer a la tierra de Gosén. Y la tierra de Gosén quedaba en una delta fluvial. Y vamos a mirar qué es eso de la delta fluvial. Aquí tenemos el río Jordán, vertiente que pasaba por la mitad de todo Egipto. Y tenemos el Egipto mayor, el que está cerca a la delta fluvial, en la parte de arriba, y tenemos el Egipto menor aquí. Mentiras, este es el Egipto menor, el de arriba, al pie del delta, y el Egipto mayor al fondo. Entonces, José mandó traer a su familia y lo ubicó estratégicamente en esta delta fluvial. ¿Y por qué lo ubicó? Ubicó al pueblo de Israel en ese lugar específicamente. Vamos a mirarlo. Una delta fluvial es un territorio triangular que se forma en la desembocadura de un río a través de los sedimentos que deposita la corriente. El delta está compuesto por brazos fluviales que separan las islas formadas por los sedimentos que transportan el propio río. Ejemplos de deltas significativas se tienen en el río Nilo, en el Níger, y en España el mejor ejemplo es el río Ebro. Entonces, el río Nilo, perdón, no es Jordán, sino el Nilo, que era el que atravesaba Egipto, ese río formaba una delta fluvial en su desembocadura, y ese territorio era el territorio mucho más fértil para la producción
y para el alimento de los animales en los pastos. Entonces José los coloca estratégicamente en esta delta fluvial. Aquí tenemos una foto del río Nilo, una foto satelital, y vemos cómo el río Nilo atraviesa y comienza desde bien abajo de los Países Bajos hasta llegar hasta la delta fluvial y desembocar en el Mediterráneo. Y esta es una foto satelital. Aquí vemos la delta fluvial, el triángulo que se forma, si lo puede mirar usted acá, bien el río. La tierra de Gosén estaba ubicada en esta área. Esta era la tierra de Gosén, era una tierra fértil, y el pueblo de Israel llega por acá, por este paso, a la tierra de Gosén en Egipto. El delta más famoso es el del río Nilo, y es de donde procede el nombre con el que se denomina este tipo de desembocadura. ¿Y por qué le colocan delta? Porque dentro del alefato griego, en la forma que toma la desembocadura es la letra delta. El río Nilo tiene una desembocadura característica que forma marcadamente un triángulo, que se asemeja mucho a la forma de la letra griega delta, motivo por lo cual el historiador Heródoto le dio ese nombre de delta fluvial. Ahora, después de ese dato, Éxodo 1:7, los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. El lugar donde ellos se encontraban era un lugar apto para que ellos se multiplicaran y aumentaran por las condiciones climáticas, ¿cierto?, de ese lugar. Los hebreos, los hijos de Jacob, habían alcanzado una gran prosperidad, ya que durante la vida de José, su patrón real, el faraón, que le promovió a visir, probablemente habían disfrutado una concesión gratuita de la tierra. Entonces ellos estaban ubicados en esta tierra de Gosén, que estaba al lado de esta delta fluvial, y habían entrado, venían desde Canaán, y habían entrado por esa delta a la tierra de Gosén. Era un lugar estratégico donde José puso a vivir a su familia, no era cualquier lugar. Era un lugar estratégico respecto al imperio egipcio, y hoy lo vamos a ver por qué. Éxodo 1:7 dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Pero ¿de dónde nacen los temores del nuevo faraón? ¿Por qué razón él creyó que el pueblo de Israel era un peligro para el imperio egipcio? Dice, su aumento y prosperidad fueron vistos con celos por el nuevo gobierno. El nuevo faraón, que no conocía el nombre, ni la obra de José, ni lo que había hecho por Egipto, ni cómo lo había salvado de la hambruna, a través de la interpretación del sueño que Hashem le había dado. Veamos algo de un posible contexto histórico. Vamos a mirar los hechos, vamos a mirar un poquito de historia del pueblo egipcio y por qué ellos consideraban que era un peligro el pueblo de Israel donde estaba ubicado. Gosén, el delta descuidado. La situación histórica que provocó los temores del nuevo faraón puede entenderse también históricamente. El delta oriental del Nilo era vulnerable a la penetración de los grupos nómadas. ¿Por qué? Porque por ahí había entrado el pueblo hebreo. Recordemos que el pueblo hebreo no era en ese momento pueblo judío, sino hebreo, eran hebreos. Y los hebreos eran conocidos como un pueblo nómada. Y ese pueblo nómada había entrado por esa delta donde está esa flechita amarilla, había entrado por esa delta de Gosén al territorio de Egipto. Pero esa delta era vulnerable a la penetración de muchos grupos nómadas que existían en ese tiempo. A mediados del siglo XVIII, antes de la era cristiana, había sido infiltrado por los hicsos.
¿Y qué eran los Hicsos? Un término egipcio que significa gobernantes de tierras extranjeras. Eran gobernantes que entraban en la posesión de la tierra y tomaban posesión de los lugares y empezaban a gobernarlos y a mandar sobre los territorios y sobre los habitantes de ese territorio. Los Hicsos eran conglomerados de grupos étnicos entre los que predominaban los semitas. Poco a poco se apoderaron del Bajo Egipto, es decir, de la parte de arriba de Gosén, donde se encontraba también Israel, y lo gobernaron hasta su expulsión en la segunda mitad del siglo XVII, antes de la era cristiana. Al ver el faraón nuevo que la delta de Gosén era el lugar por donde ellos entraban, los Hicsos gobernaban e inclusive manejaban al territorio, y los habitantes, que en este caso era el pueblo de Israel, pues vieron con gran preocupación que ellos, los Hicsos, podían liderar una revuelta contra el mismo imperio judío. Y que dentro de esa revuelta veían que tenían un posible ejército potencial en Israel, en la población de Israel. Después de eso, el delta fue descuidado por el gobierno central, aunque muchos semitas permanecieron en la región. Un renacimiento de interés en esa parte de Egipto comenzó en el reinado. Este es uno de los emperadores egipcios, de que algunos historiadores dicen que reinó en ese tiempo. Hay varias hipótesis, que fue el reinado de Arenheb entre el 1330 y 1306 antes de la era cristiana, y se aceleró bajo sus sucesores. Probablemente aumentó la sensibilidad a la presencia de un gran cuerpo de extranjeros en esa área estratégica, y esta población también constituía un grupo considerable de mano de obra fácilmente disponible, que fácilmente podría aprovecharse. Entonces, de ahí empieza a fraguarse el temor en el corazón del nuevo mandatario de Egipto. Oiga, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo para que esta delta que queda en Gosén, por donde muchos nómadas entran, tomen posesión de ese grupo considerable, esa obra de mano fácilmente disponible que era en ese momento el pueblo de Israel, y liderando una revuelta contra el imperio de Egipto, eso se vuelva contra nosotros. 400 años de esclavo en Egipto. Vamos a mirar. Se dice que era lo mejor de la tierra de Egipto, la tierra, probablemente en el sentido de ser la tierra de pastos más fértil, el área de Gosén, precisamente por ser una delta de desembocadura de un río, como ya lo dijimos, la que mejor se adaptaba a las necesidades particulares de la familia de Jacob, y el lugar exclusivo donde José decidió que su familia debía ubicarse. El Alto Egipto quedaba hacia la parte de abajo, como podemos ver en el mapa, y el Bajo Egipto en la parte de arriba, entre ese círculo amarillo, era el lugar, y el lugar por donde emigraron fue aquí, por esta flechita amarilla, a la tierra de Gosén. Ahora, puede que Gosén haya sido otra denominación de la tierra de Ramesés, conocida en Egipto como la tierra de Ramesés. No se conocía como Gosén, sino como la tierra de Ramesés. Eso es Génesis 47, 6 y 11. Ahora, sabemos que los Hicsos estaban ahí, revueltos, y habían entrado por esa delta. Y el pueblo de Israel habitó 200 años libremente en Egipto mientras vivió José. Pero luego fueron más o menos 185, 215 dicen algunos, que estuvo en esclavitud. En total más o menos alrededor de unos 400 y algo de años. Pero no todos esos años fueron esclavos. En esa región Faraón criaba ganado y los hebreos apacentaban sus rebaños y sus vacadas. Eso donde lo encontramos en Génesis 47, 1, 4, 6 y 58. Ahora, era Gosén el lugar donde residieron los hebreos hijos de Jacob durante 215 años, posiblemente del 1728 al 1513 antes de la era cristiana.
Entonces vivieron ahí durante ese tiempo en paz. Ahora, el Eterno ya le había anunciado a Abraham la esclavitud en Egipto en Génesis 15. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Yahweh dijo a Abraham: ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. 400 años, ahí está. 200 de libertad, 200 de esclavitud. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces, vemos ahí que esto ya venía anunciado desde tiempos antiguos. Entonces, a partir de la cuarta plaga, Yahweh distinguió a la tierra de Gosén, que es este territorio de la delta del río Nilo, liberándolo de los efectos de las plagas, es decir, que los efectos de las plagas afectaron al Alto Egipto, mas no al Bajo Egipto. Y esas plagas sucesivas que mandó solo afectaron a ese Alto Egipto. Eso es Éxodo 8:22 y 9:26. Ahora, bien interesante que allá arribita de la delta, ¿qué queda arriba de la delta? Queda la ciudad de Alejandría. La ciudad de Alejandría, como un dato interesante, es la ciudad donde la Septuaginta, la Biblia Hebrea, fue traducida al griego. Su traducción inició en el siglo III antes de la era cristiana y concluyó hacia finales del siglo II antes de la era cristiana. Más o menos 100 siglos antes de 100 años antes de la era cristiana. Ese es un dato interesante a tener en cuenta, que ese ha sido un lugar bien estratégico de cambios dentro del pueblo de Israel. Éxodo 1:7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto el nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos. Ya sabemos cuáles eran los enemigos, esta cultura que estudiamos slides más arriba, y multiplique y venga la guerra. Ese es el dato histórico que nos ubica cuál era el temor realmente que nació en el corazón del mandatario egipcio. Él dijo: ellos se van a unir a nuestros enemigos, los doxas, y peleen contra nosotros y se vayan llevándose todas nuestras riquezas y tomando posesión de nuestros territorios. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos y edificaron comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades del almacenaje Pitón y Ramesés. Entonces, ¿qué pasó? Que después de que ellos salieron de Canaán, llegaron a la tierra de Gosén. Allí, después de 200 años de vivir en santa paz, ellos fueron los que construyeron esas dos ciudades ya estando en esclavitud. Pero cuanto más los oprimías, dice Éxodo 1:12, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. A pesar de que los oprimían, a pesar de que venían las situaciones, a pesar de que colocaron comisarios encima, a pesar de todo eso, se seguían multiplicando. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Con dureza. O sea, fue fuerte la situación que tuvo que vivir el pueblo de Israel y al que fue sometido en ese tiempo en Egipto. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Entonces, eran maltratados. Su vida era amarga. Los obligaban a esos trabajos forzosos y duros. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios empezaron a temer y a seguir temiendo. Y aquí viene una pregunta: ¿qué tú haces con un pueblo que sabe crecer y prosperar en las buenas y en las malas? ¿Cómo tú detienes a un pueblo así?
¿qué haces tú? ¿Qué haces tú con un pueblo que sabe crecer y prosperar cuando las circunstancias están a su favor y cuando están en su contra? Porque estaban ya multiplicándose cuando estaban a su favor, pero cuando se pusieron en su contra se multiplicaron todavía mucho más. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Cómo tú detienes eso? ¿Qué tú haces con un pueblo que sabe crecer y sabe prosperar cuando todos tienen una razón para quedarse en el lugar donde los azotes de la vida lo han ido tirando al piso? Y encima, azote tras azote, azote tras azote. ¿Qué haces tú? ¿Qué tiene esta gente que crece, que se multiplican, que se fortalecen, que se levantan después de haber estado experimentando un tiempo de opresión, como lo describe la Torá, que fue un tiempo muy duro el que vivió el pueblo de Israel en Egipto? Fue un tiempo de opresión y de amargura. Les sabía amargo su estadía allá, pero a pesar de eso se fortalecían, a pesar de eso se multiplicaban, a pesar de eso se levantaban. No importaba la opresión. Y aquí entra en panorama este señor que se llama Steve Lee Peace, y él en su perfil de Facebook dice: el gentil que está tan interesado en los judíos que ha publicado 2 libros sobre, los judíos y su notable nivel de logros. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que el pueblo de Israel, entre más opresión, entre más yugo, entre más atrocidades ha tenido que vivir, más se ha fortalecido, más se ha multiplicado y más se ha levantado nuevamente. Él escribió varios libros examinando este fenómeno y dice: como no judío, me fascina que un pueblo que constituye el menos del 1% de la población mundial haya hecho contribuciones tan enormes a la humanidad. Vamos a mirar el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es nuestra identidad, Israel. Somos Israel. El autor Steve Lee Peace, un autodenominado presbiteriano no caducado, nacido y criado en Spokane, Washington, parece una persona poco probable de hablar sobre los logros judíos, pero a lo largo de su carrera, especializado en cambios, así como capitalista de inversiones de alto riesgo y activista comunitario, ha tenido la oportunidad de conocer a muchos empresarios y líderes judíos exitosos que han influido en su carrera. Esto llevó a Peace a escribir 2 libros sobre el tema: La Edad de Oro del Logro Judío en 2009, que narra los logros desproporcionados de los judíos, y El Debate sobre el Logro Judío en 2015, que explora el porqué detrás de desproporcionados logros judíos. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay detrás de esos desproporcionales logros judíos? ¿Cómo es un pueblo que vuelve y se levanta a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias, a pesar que los opriman, a pesar que venga encima una cosa tras otra? Eso llamó la atención de este hombre, de Steve Peace. Ahora, a pesar de los horrores del Holocausto, en el siglo XX fue posiblemente uno de los siglos más exitosos para el pueblo judío, especialmente para los judíos estadounidenses, que jugaron un papel fundamental en el ascenso de los Estados Unidos como una superpotencia global. ¡Wow! El Estado de Israel ha enfrentado dificultades aparentemente insuperables a lo largo de toda su historia. Desde sus hostiles vecinos hasta su vasto terreno desértico y su composición demográfica única, el Estado judío ha tenido que superar innumerables obstáculos. Y sin embargo ha surgido como una luz para las naciones. El Estado judío ahora es miembro de la exclusiva Organización para la Cooperación Económica OCDE, teniendo cientos de empresas que cotizan en Nasdaq, y su experiencia tecnológica y asistencia humanitaria y estrategias de defensa son utilizadas por países de todos los continentes. El 2 de noviembre de 1917, el gobierno británico expresa su apoyo al establecimiento de un Estado judío permanente en Palestina con una carta llamada la Declaración de Balfour. Y en 1922 la Liga de las Naciones autoriza a Gran Bretaña a ayudar al pueblo judío a establecer un Estado israelí.
y de 1936 al 39 la tensión entre los árabes y los colonos judíos provoca disturbios. En 1937, a raíz de los disturbios, una comisión británica emite un informe que recomienda la partición de Israel a un estado árabe, un estado judío y una zona neutral para los lugares sagrados. Y un año después, una comisión separa y concluye que la participación planificada no es práctica y el plan se abandona. Y aquí vemos cómo la historia empieza a poner al pueblo de Israel en el mapa. Y aquí vemos cómo históricamente el Eterno ha estado tras bambalinas de este pueblo. ¿Y por qué estudiamos esto? ¿Y por qué nos fijamos en esto? Porque es que tú eres Israel. Nosotros somos Israel, dispersa en las naciones. Este pueblo está disperso por todas las naciones y estamos regresando a una identidad que desconocemos. La capacidad que tú tienes como pueblo para volverte a levantar a pesar de la adversidad. Que no importa que te cayeron encima, que no importa que te están oprimiendo, que no importa que vienen las circunstancias adversas, tú tienes la misma capacidad que tiene el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Dios al que le servimos, ese Eterno Elohim poderoso, está detrás de todas nuestras victorias. Está detrás de todas las circunstancias que tú tienes que asumir y enfrentar. Él tiene un plan para siempre respaldar a sus escogidos, a su pueblo. Y lo vamos a ver. Históricamente vamos a ver qué es lo que pasa con esa tierra de Israel, que es nuestra tierra. Y cómo, si el Eterno responde de esa manera, no importa dónde se encontraban, porque en ese momento no estaban en Israel. ¿En dónde estaban? En Egipto. No estaban en Israel. Tú puedes estar en Colombia, tú puedes estar en Venezuela, tú puedes estar en Argentina, en México, en donde quieras. No importa que no estés en el Israel físico, el Eterno te va a respaldar y te va a ayudar y te va a proveer los medios para que tú te vuelvas a levantar en medio de la adversidad. Y no importa qué plan fraguen los enemigos, el oponente, las grandes potencias o quien quiera que sea, no va a poder contra los hijos de Israel prevalecer. No va a poder contra el pueblo del Eterno. No debes temer. Porque a pesar de que el pueblo vivió amargura y opresión y una cosa tras otra, la leemos ahí en la Torá, mira lo que ha pasado con Israel. Miremos. 1939 a 1945, la Segunda Guerra Mundial se libra en Europa y el Pacífico. Más de 6 millones de judíos son asesinados en el Holocausto. 14 de mayo del 48, el Estado Independiente de Israel es declarado con David Ben Gurión como primer ministro. Mayo de 1948, invaden las fuerzas de Egipto, Siria, Jordania, Irak, Líbano, lo que lleva a la primera de una serie de guerras árabe-israelíes. Ya después del 14 de mayo de 1948, cuando se declara el Estado de Israel. 1949, Israel es admitido en las Naciones Unidas y ahí va, posicionándose, porque es el Eterno quien va detrás. 5 de julio de 1950, el gobierno adopta la ley de retorno. Todo judío tiene derecho a venir a este país como olé, un inmigrante judío. Del 5 al 10 de junio del 67, la guerra de los 6 días se libra entre Israel y Egipto, Jordania y Siria. Al final de esta guerra, Israel duplica sus tierras. Oiga bien, duplica sus tierras para incluir la península del Sinaí, los altos del Golán, la franja de Gaza y Cisjordania. ¿No es la mano del Eterno quien está ahí detrás? ¿De qué tienes que temer tú? Donde quiera que te encuentres, cualquiera que sea el territorio donde tú estés viviendo. Si Él va contigo, ¿quién contra ti? Septiembre de 1972, 11 miembros del equipo olímpico Israel son asesinados por terroristas en Múnich, Alemania. Octubre del 73, Egipto y Siria lanzan ataques aéreos contra Israel en el Día Santo, en Yom Kippur, en pleno ayuno. La lucha continúa durante más de 2 semanas, terminando después de que la ONU adopta una resolución para detener la guerra. Ellos intervienen. En relación con su tamaño, Israel es la nación absorbente de migrantes más grande de la tierra.
Ha absorbido el 350% de su población en 60 años. Israel tiene más premios Nobel per cápita que Estados Unidos, Francia y Alemania. También tiene más galardonados en números reales que India, España y China. Alrededor del 93% de los hogares israelíes usan energía solar para calentar el agua y el porcentaje más alto del mundo es allí. Israel tiene el mayor número de museos per cápita en el mundo. Los billetes israelíes tienen marcas en braille en ellos. En relación con su tamaño, entonces Israel es la nación más absorbente, ya lo leímos, que la repetí. Alrededor del 93% de los cigarros, ya lo repetí, el teléfono celular fue desarrollado en Israel. La tecnología de correo de voz se desarrolló en Israel. El primer software antivirus para computadores fue creado en Israel en 1979. La ciudad de Beersheba, que se nombra en la Biblia, tiene el mayor número de grandes maestros de ajedrez per cápita en el mundo. Israel es el único país que revive un idioma original y lo establece como su lengua nacional. Era una lengua muerta que volvió a la vida. Eso nunca se había visto. El ALO, la aerolínea nacional de Israel, estableció el récord mundial para la mayoría de los pasajeros en un vuelo comercial con 1.088 personas. Israel tiene el segundo mayor per cápita del mundo de libros nuevos. Las vacas israelíes producen más leche por vaca que casi cualquier país del mundo, compitiendo solo con Corea del Sur. Tierra que fluye leche y miel, ¿no te acuerdas lo que el Eterno dijo? En 2009, el jugador de baloncesto Omri Caspi se convirtió en el primer israelí en ser seleccionado en la primera ronda del prestigioso Frat anual de la NBA. Después de 15 años de desarrollo, el inventor israelí Rafi Joeli está construyendo el primer auto volador del mundo y se espera que esté en el mercado más allá del 2020. El empresario Israel Dov Moran inventó la memoria USB. Los tomates cherry fueron diseñados originalmente en Israel en 1973. El primer depilador eléctrico fue creado en Israel. Israel tiene la cuarta fuerza aérea más grande del mundo. Israel es el único país del mundo que tiene acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, México, Canadá, así como la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio al mismo tiempo con todos. Israel es el único país del mundo que tiene el mismo nombre y se encuentra en la misma tierra y habla el mismo idioma desde hace más de 3.000 años. Un médico israelí encabeza el equipo que desarrolló una vacuna contra el cáncer cervical. Cuando la señora Golda Meir fue elegida primera ministra de Israel en 1969, se convirtió en la segunda mujer líder electa del mundo en los tiempos modernos. Given Imaging de Israel desarrolló la primera cámara de video ingerible que es tan pequeña que cabe dentro de una pulidora. Given desarrolló esa primera cámara. Más de 1.000 cartas llegan a Jerusalén cada año dirigidas al Eterno. Israel es tan pequeño que pueden atravesarlo de oeste a este en 2 horas y de arriba a abajo en 9 días. Es un país pequeño. Israel proporciona el 5% de las flores del mundo. Es aproximadamente la mitad del tamaño del lago Michigan. La población de Israel es la mitad del tamaño del metro New York City. Israel ocupa el primer lugar en el mundo en la supervivencia de pacientes con cáncer. Tiene más orquestas per cápita que cualquier otra nación en el mundo. Albert Einstein es de Israel. Israel lidera el mundo en el porcentaje de botellas de plástico que recicla. La única compañía de teatro del mundo compuesta en su totalidad por actores sordos y ciegos se puede encontrar en Israel. La organización Lanagat está ubicada en Jaffa, donde antes de la presentación los visitantes pueden probar comer completamente en la oscuridad mientras son atendidos por personas ciegas. Muchos arrendamientos de apartamentos, este es un dato que encontré, pero no fue verificado, muchos arrendamientos de apartamentos en Jerusalén incluyen la extraña estipulación que si llega el Mesías, el arrendamiento es nulo y los inquilinos deben mudarse. Llegó el Mesías, nos vamos.
Israel tiene la tercera tasa más alta de emprendimiento y la tasa más alta entre las mujeres entre las personas mayores de 55 años en el mundo. Israel es el único país del mundo que ingresó al siglo XXI con una ganancia neta en su número de árboles. Con más de 3.000 empresas de alta tecnología y nuevas empresas, Israel tiene la mayor concentración de empresas de alta tecnología en el mundo, aparte de Silicon Valley. Israel tiene uno de los porcentajes más altos del mundo de computadoras domésticas per cápita. Ha estado a la vanguardia de algunos de los principales avances tecnológicos en los últimos años. Entre ellos se cree parte del desarrollo del primer teléfono celular fue realizado en Israel por Motorola, que tiene su mayor centro de desarrollo en Israel. La mayoría del sistema operativo Windows NT fue desarrollado por Microsoft en Israel. La tecnología Pentium MMX y el chip fue diseñado en Israel en Intel, y la tecnología de correo de voz también se desarrolló en Israel. Los billetes del banco israelí tienen el braille para los ciegos que puedan identificarlos. Israel tiene la cuarta fuerza aérea más grande después de Estados Unidos, de Rusia, de China, incluyendo el arsenal aéreo de más 250 F-16. Ha ganado 5 medallas olímpicas de bronce, una de plata y otra de oro. Desarrollado por Mazor Uzi-Fak, ha construido más de 10 millones de ametralladoras Uzi desde 1948. Con más de 3.000 empresas de alta tecnología y nuevas empresas, Israel tiene la mayor concentración de empresas de alta tecnología en el mundo aparte. Ya esto lo vimos. 4 jóvenes israelíes desarrollaron la tecnología para AOL y Stan Meyerson en el ICQ. Ahora, vemos todas las cosas, vemos todas las evidencias. Hemos visto todos los argumentos y la Torá nos dice que fuimos injertados en el olivo verde a través de Yeshua, que nuestra ciudadanía, que antes era ajena, ahora venimos a ser conciudadanos de Israel. Somos Israel. Ahora estamos enfrentando un virus, ahora una pandemia azota al mundo, ahora el pueblo está siendo oprimido por una enfermedad. Ya no es el egipcio el que está ahí encima. Ahora es el momento de conocer una palabra importante que ha identificado al pueblo de Israel y que te tiene que identificar a ti y a mí en estos momentos. Porque Israel es donde quiera que haya un israelita, uno que guarde mandamientos y honre al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el pacto y la promesa que fue dada a nuestro padre Abraham cobra vigencia dentro de nosotros. Entonces Israel es donde quiera que tú te encuentres. Que si estaban en Egipto, allá se apartó la tierra de Gosén. Que si estás en Colombia, se va a apartar la tierra donde tú vives. Donde tú te encuentras, el territorio y tu atmósfera estará apartada, porque tú obedeces al Dios de Israel y honras al Dios de Israel. Y si ellos, estando allí, en medio de las adversidades, pudieron levantarse con la opresión, con el egipcio encima, con los trabajos duros, construyendo ciudades y todo lo que les tocó hacer, tú te vas a poder levantar de tu situación. No importa cuál sea y en cuál te encuentres, porque tú tienes esa capacidad que el Eterno le ha conferido a su pueblo, y es tenerlo a Él como su Dios. Esa capacidad y esa fuerza no vienen solo de Israel, sino del Dios al que sirven. Y ellos lo tienen muy claro, y tú lo tienes que tener muy claro. ¿Ves las evidencias? Por eso te traje todo ese cartapacio de evidencias, para que tú te des cuenta que esto no es una mentirita que, ay, sí que nos inventamos, qué bonito, que dice. No, esto es una realidad. Y es la realidad que tú y yo debemos empezar a vivir y a disfrutar como pueblo de Israel, donde quiera que te encuentres, donde quiera que tú estés y como quiera que tú emprendas. Tiene que haber una diferencia. Este señor ha estudiado este fenómeno y este señor está en Estados Unidos. Steven, el que veíamos hoy. Oiga, a mí me llama la atención de que mire, todas las empresas judías prosperan aquí en Estados Unidos. Mire esto cómo ha crecido. Estaban allí en ese territorio y fueron prosperados. Donde quiera que tú estés, allí la mano del Eterno está contigo y prospera la obra de tus manos y te bendice y hace la diferencia. Donde quiera que tú te encuentres, está Gosén.
está Israel. Ahora, ¿cuál es esa palabrita? Resiliencia. ¿Y qué es resiliencia? Es la capacidad de una persona, un hogar, una comunidad, un país, una región de convivir, de adaptarse o de recuperarse rápidamente de crisis y presiones. ¿Estamos en crisis? ¿Estamos bajo presiones? Yo creo que sí, porque las circunstancias nos han llevado a eso. Piensa como si fuera una goma elástica, en la capacidad que tiene de ser deformada al estirarse y de recuperar después su forma y quedar como si nada. El término resiliencia viene de la física, capacidad de un material elástico para absorber y almacenar energía de deformación, y se ha generalizado para aplicarse a otros ámbitos. ¿Como cuáles? Como la vida diaria, como el día a día que tenemos que enfrentar cada uno de nosotros. Entonces, tenemos 1000 cosas. Tenemos el internet, tenemos los computadores, tenemos 1000 cosas a favor que no tenía el pueblo de Israel en ese momento. No los tenía. Ahora las tenemos. Muchas cosas mayores haremos en el Mesías. ¿Yeshua no lo dijo? Claro que sí. Cosas mayores haremos. Cosas mayores y proezas mayores, pero tú tienes que meter tu ADN, tu DNA deben ser los mandamientos, tu DNA debe ser la honra al Eterno. Tu ADN debe estar compuesto con esa identidad de que el Eterno va contigo prosperando la obra de tus manos. Ahora, ese proceso de resiliencia es aceptación. O sea, aceptemos que esta realidad cambió, que la vida como la veníamos llevando cambió, y que como cambió, ahora nos tenemos que adaptar. Ahora tú te tienes que adaptar. No te vas a quedar quejándote, ay, que mire, que los tiempos antiguos fueron mejores. No, te vas a adaptar, porque esa es la característica del pueblo de Israel, que se adapta porque sabe que no depende del sistema, no depende de los países, no depende de empresas, depende del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y con él todo lo puede. Y aprende, se adapta y va aprendiendo, y como va aprendiendo va reescribiendo nuevos procesos para adaptarse a las circunstancias y para sacar la mayor ventaja de las situaciones que vive. Ahora es el momento de que tú comiences ese proceso de resiliencia y comiences a sacar ventaja de todas las circunstancias, por adversas que sean, y ellas te impulsen para ser levantado, para fortalecerte y para ir hacia adelante. Miremos ejemplos. Michael Jordan. Jordan fue excluido de su equipo de baloncesto de la escuela secundaria, una experiencia desgarradora para cualquier adolescente, y luego se convirtió en uno de los mejores jugadores de baloncesto en la historia del juego. Es el autor de una de mis citas favoritas sobre el fracaso, una que se muestra con orgullo en el muro de fallas de mi compañía. Dice: he fallado más de 9000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 juegos, en 26 ocasiones se me encomendó tomar el tiro ganador del juego y fallé, he fallado una y otra vez en mi vida y es por eso que tengo éxito. ¿Has fallado? Bienvenido al club, porque no somos perfectos. Tenemos la capacidad de resiliencia y volvemos y nos levantamos. También es autor de una cita menos conocida que es igualmente poderosa: los obstáculos no tienen que detenerte. Si te encuentras con una pared, no te das la vuelta y te rindes. No. Averigua cómo escalarlo y atravesarlo o resolverlo. Pero tú no te detienes, tú avanzas. El coronel Harlan Sanders. El coronel Harlan Sanders fue el difunto fundador de los restaurantes Kentucky Fried Chicken, KFC. A lo largo de toda su vida fracasó en casi todos los esfuerzos en los que estuvo involucrado. Sin embargo, a la edad de 65 años salió con su famosa receta de pollo y solo un cheque de seguridad social de $105 a su nombre, en un intento de vender su modelo de pollo de franquicia, o sea, hacer un pollito. 1009 restaurantes lo rechazaron antes de que uno aceptara su oferta. 1000 rechazos. ¿Cuántos rechazos has vivido tú? Ay, que no me llamaron de la hoja de vida. Ay, que no me salió el empleo. Ay, que no se me dieron las cosas. Sigue adelante.
resiliencia. Aprende y vuelve y te levantas y vuelves y reescribes. El pueblo era oprimido y oprimido y oprimido y se seguían multiplicando y se seguían levantando y con más fuerza y con más vigor. Oprah Winfrey, una de las personas más exitosas de nuestro tiempo, creció en la pobreza absoluta. Nació de una madre soltera que vive de la asistencia social. Su educación fue forjada con dolor y angustia, fue abusada psíquica, mental y sexualmente durante su infancia. Se escapó a los 13 años y quedó embarazada a los 14 años, pero más tarde perdió el bebé poco después del nacimiento. También fue despedida de su primer trabajo por no ser apta para la televisión. Imagínense, no era apta. ¿Y en quién se convirtió este personaje? La cuestión es resiliencia. Sylvester Stallone. La vida del joven adulto de Stallone fue increíblemente dura. En un momento estuvo sin hogar durante 3 semanas viviendo en la estación de autobuses de la Autoridad Portuaria de Nueva Jersey. También estaba tan quebrado que mientras escribía el guión de Rocky se le cortó la electricidad y se vio obligado a vender a su perro por $25 solo para volver a encender las luces. También fue rechazada por los cazatalentos más de 1500 veces. ¿Y en quién se convirtió? ¿Cuántos Rockys? ¿Cuántas películas te viste de él? ¿Te has visto de él? Thomas Edison es con mucho uno de los inventores más famosos de la historia. Posee 1093 patentes a su nombre. Sin embargo, cuando intentó inventar una bombilla eléctrica comercialmente viable, falló más de 10,000 veces. Cuando un periodista le preguntó cómo se sentía fallar tantas veces, simplemente dijo: no he fallado 10,000 veces, no he fallado ni una vez. He logrado demostrar que estas 10,000 formas no funcionarán. Simplemente no era la correcta. Cuando haya eliminado las formas que no funcionarán, encontraré la forma en que funcionará. Resiliencia, aprendizaje. Ahora miremos a este personaje, Yeshua HaMashiach, enviado por el Padre como el Mesías de Israel. A los suyos vino, pero no le recibieron. Los suyos no lo defendieron. Los que sanó y ayudó se desaparecieron en su peor momento. Murió por muchos, pero reconocido Mesías por pocos. El Padre lo levantó de entre los muertos. Con todo minimizan su ministerio porque no acabó todo lo que se esperaba de él. De allí, de Israel, resurrección de muertos ha salido. ¿Pero qué? Regresará para terminar lo que comenzó. Baruch Hashem. Así es. No ha acabado contigo y no está escrito el último argumento en tu guión. La situación adversa no determina quién tú eres. Tu identidad como un verdadero israelita hoy tiene que cobrar sentido dentro de esta parashá. Y que tú puedas ver realmente que es Hashem detrás de cada circunstancia. Ahora, ¿qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y hay una versión que dice, bienaventurado el hombre. O sea, se refiere al ser humano, no solo al hombre y a la mujer, sino al ser humano. Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esa es la mejor traducción de ese pasaje. Sino que en la Torá de Yahweh está su delicia y en su Torá medita de día y de noche. No importa si eres hombre o mujer, tú eres bienaventurado desde que tú andes en el camino de la Torá. Desde que esa sea tu deleite de día y de noche. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Lo ves con ejemplos en Israel y en muchas personas, dentro y fuera. No así los malos, que son como el tomo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Eterno conoce tus sendas. El Eterno conoce todas las cosas. Tú le crees al Rey, avanza, avanza. Levántate, fortalécete, adáptate, reescríbete. Se sabía que venía otra cuarentena sí o sí, por las situaciones y por el movimiento y por muchas cosas, indicios que habíamos visto. El Eterno nos había hablado que esto aún no ha terminado. Entonces, reescríbete,
Salmo 144, bendito sea Yahweh mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Yahweh, que es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes. El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Yahweh, inclina tus cielos y descienda, y toca los montes y humee. Despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio y con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de hombres extraños, cuya bondad habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean vuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, y nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Nuestros graneros llenos y provistos de toda suerte de grano. Nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Baruch Hashem. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. ¿Qué ocurre con el pueblo que sufre, pero que confía? Que pasa por adversidad, pero que aún así sigue confiando en su Creador. El Eterno lo levanta y lo prospera, y lo vimos históricamente. Vimos los hechos. Vimos los hechos palpables. Lo vemos una y otra vez repetir cómo la mano del Eterno vuelve y levanta a su pueblo. Desde que su pueblo camine en obediencia, honrando los mandamientos, honrando al Eterno, apartándose, el Eterno le prospera y le bendice. Baruch Hashem, porque lo que queda es tomar la identidad que tenemos como verdaderos israelitas y caminar en el honor de un rey, agradándole, sirviéndole, y Él se encargará de multiplicar y de hacer crecer la obra de tus manos. Él se encargará de absolutamente cada detalle. Tú lo que tienes que hacer es resiliencia. Adáptate, aprende. Adáptate, aprende. Adáptate, aprende. No te quedes en lo anterior. Ve adelante. Ve adelante. Posiciónate en el lugar donde el Eterno te quiere colocar. Y Él va delante de ti, como estuvo allí en Egipto, delante del pueblo de Israel. Va delante nuestro. Amén. Y llegamos aquí al final de esta parashá. Vamos a hacer la bendición después de la lectura de la Torah. Baruch Adonai Ameborak, bendigan a Yahweh, el que es bendito. Baruch Adonai Ameborak Leolam Baed, bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah a través de Yeshua HaMashiach y la bendición sacerdotal arónica. Yesimeja Elohim, que Efraín, Bejimanashet, Yesimel Elohim, que Sara, Ribka, Rachel, Belea. Que el Eterno te haga como Efraín y Manasés, que el Eterno te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Lleva Bereja Yahweh, Beishmereja, Yaer Yahweh, Panadeleja, Bijuneca, Yisa Yahweh, Panadeleja, Bellaceleja, Shalom. Que Yahweh te bendiga y te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, te muestre su favor, que Yahweh dirija su mirada hacia ti, guiándote, ofreciéndote su paz. Besa Moechemi, al Bene Israel, Bania, Barigeni, pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Shalom, shalom, bendiciones para todos. Espero que haya sido del agrado esta parashá.